Ok. Ahí está la gráfica. La figura muestra la curva de esfuerzo contra la deformación para cierto sólido elástico. Pues en el eje Y se grafica el esfuerzo. El esfuerzo ven que está en unidades de megapascal, ¿verdad? Y recuerden que pascal era newton entre metro cuadrado. Por lo tanto, se entiende a partir de esa información que cuando ponen esfuerzo se están refiriendo a la fuerza entre el área. La deformación es una cantidad que aparece en el eje horizontal, en el eje X. La deformación se define como el estiramiento que sufre el objeto dividido entre el largo que tenía inicialmente. Por lo tanto, la deformación es una cantidad que mide la razón entre dos distancias, ¿verdad? ¿Cuánto mide lo que se estira con respecto a lo que medía inicialmente? Y por lo tanto, la deformación es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Esta gráfica tiene tres regiones importantes. En primer lugar, el comportamiento elástico. El comportamiento elástico es la parte donde la gráfica es una línea recta. Cuando el objeto tiene comportamiento elástico, significa entonces que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Entre mayor sea el esfuerzo, mayor va a ser la deformación. Pero siempre se llega a un punto en el cual el objeto, por alguna razón, deja de ser elástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted le aplicó una fuerza tan grande que de alguna forma logró alterar las propiedades del objeto de manera irreversible. Este es el límite elástico y por encima del límite elástico el objeto ya no obedece la fórmula para el módulo de Young. El punto de ruptura es, de hecho, el momento en el cual el objeto, si usted le aplica una fuerza un poquito más grande, se rompe, ¿verdad? Y ya si se rompe, evidentemente no es elástico. Entonces, si en un problema de una gráfica como esta, ¿cómo se saca el módulo de Young? ¿Cómo se saca? A ver, qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo saco el módulo de Young acá? ¿Qué tengo que hacer? Eso era el esfuerzo sobre la deformación. Ajá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo saco? La pendiente de la gráfica. Es la pendiente, pero la pendiente solamente en la parte donde es elástico. Obviamente, ¿verdad? Ya cuando el objeto no es elástico, el módulo de Young deja de servir, ¿verdad? Entonces, sacamos la pendiente de esta parte. Y para sacar la pendiente usamos la fórmula que ustedes vieron en matemática, ¿verdad? Cómo sacar la pendiente de una recta. Vamos a ver, vamos a hacerlo en la pizarra. Para este problema, pues tenemos un gráfico. Acá, ¿verdad? Tenemos el esfuerzo, tenemos la deformación. Entonces, más o menos ustedes ven la gráfica, ¿verdad? O sea, ustedes lo hacen aproximadamente porque la figura no muestra todos los valores, pero más o menos ustedes pueden ver que el límite elástico se alcanza más o menos cuando la deformación es de 0.003, ¿verdad? Más o menos. Y donde el esfuerzo es más o menos de 350. Eh, no, no, así no. Digamos, digamos lo siguiente, digamos que cuando la deformación es 0.02, sí, cuando la deformación es 0.02,
el esfuerzo es de 200 megapascales, por ejemplo. Bueno, entonces ustedes grafican ahí. La gráfica hace más o menos esto, y ahí sigue. Entonces, el módulo de Young es la pendiente. 200 megapascales menos 0 entre 0.02 menos 0. Y eso es 10 a la 5 megapascales o bien 10 a la 11 pascales o 10 a la 11 newton entre metro al cuadrado. Ese sería el módulo de Young. Al menos en la región donde el objeto es elástico. Simplemente. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Solo que en la respuesta de la práctica sale que es 10 por 10 a la 11. 10 por 10 a la 11. Bueno, debe ser que No, debe haber algo que está mal entonces, pero debería ser la pendiente. ok, gracias. ¿Ok? Bien. O sea, debería ser 1 por 10 a la 11, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguien quisiera proponer otro problema, de ejemplo, algún ejercicio que no hayan sabido cómo resolver para verlo aquí en la clase? O si no, yo busco un ejemplo para hacer. ¿Qué prefieren hacer? ¿Alguien que quiera proponer algo? Profe, una que habían mandado la clase pasada que usted dijo que iba a revisar. Ah, sí, cierto. Eh, Vamos a ver. ¿Cuál era? Era el problema 16 del capítulo de gravitación. Era el problema 16 que está en la página 355. Vamos a ver. La foto está en el chat, ¿verdad? Problema 16, página 355. Esto es de gravitación. Dice, un objeto se libera desde el reposo a una altura h sobre la superficie de la Tierra. Demuestra que su rapidez a una distancia r del centro de la Tierra, donde r es mayor al radio de la Tierra y es menor al radio de la Tierra más h. Es eso que está ahí. Hagamos primero la parte A. La parte A no es muy complicada de demostrar. Para la parte A, entonces hacemos la situación inicial y la situación final. Entonces, en la situación inicial, nosotros tenemos a la Tierra y tenemos un objeto que se lanza desde cierta altura inicial h, ¿verdad? Donde hay que suponer que h es una distancia que es grande, ¿verdad? Comparable con el radio de la Tierra. Ok. Y en el caso final, final no, ¿verdad? Pero en el caso posterior, deberíamos decir,
Tenemos a la Tierra y tenemos al mismo objeto que ha descendido a cierta distancia. Y ahora se encuentra a cierta distancia r del centro de la Tierra, ¿verdad? Donde r es menor que la altura inicial, o sea, el radio de la Tierra más h, y es mayor al radio de la Tierra, o sea, quiere decir que todavía no ha tocado el suelo. Como el objeto es lanzado desde el reposo, la velocidad inicial es 0, ¿verdad? Y la velocidad final no la conocemos. La velocidad final que tiene acá no la conocemos. Entonces, aplicamos la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial, entonces, es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Un medio por, vamos a ver que tiene una masa m, ¿verdad? Por la masa del objeto por la velocidad inicial al cuadrado. Esto se cancela porque es 0. Menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre la distancia que hay entre el objeto y el centro de la Tierra, ¿verdad? Esa distancia es esta de acá. Entonces dividimos entre radio de la Tierra más la altura h. La energía mecánica final es medio por la masa por la rapidez final al cuadrado menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre r, ¿verdad? Hay que llevar siempre el rastro de lo que significa R. La R minúscula es la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el objeto. Por lo tanto, R es lo que va en el denominador de la fracción para la energía potencial final. Entonces, al aplicar la conservación de la energía, tenemos esta ecuación que dice que menos G por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más R es igual a 1 medio por la masa por la rapidez final al cuadrado menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre r minúscula. Cancelamos la masa del objeto, pero no cancelamos la masa de la Tierra, ¿verdad? Esa no se cancela. Entonces, la rapidez final al cuadrado es igual a 2 veces g por la masa de la Tierra entre 1 entre r menos 1 entre el radio de la Tierra más h, ¿verdad? Ahí lo que estoy haciendo es factorizando todo lo que yo pueda factorizar. Entonces llegamos al resultado que nos sale en la parte A, ¿verdad? La expresión para la rapidez es justamente eso que está ahí. La rapidez, entonces, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa de 2 veces g por la masa de la Tierra. Ellos ponen ME, ¿verdad? ME, usan la letra E para referirse a Earth, la Tierra, por 1 entre R menos 1 entre el radio de la Tierra más H. O sea, esto que está aquí es en realidad una función. La rapidez como función de R, ¿verdad? Porque R minúscula es la posición que tiene el objeto cierto momento después, ¿verdad? Se encuentra a una distancia R del centro de la Tierra. Ahora sí, la parte B dice, suponga que la altura de liberación es de 500 kilómetros. O sea, lo que le dicen en la parte B es, suponga que H es igual a 500 kilómetros, ¿verdad? Realiza la integral que viene ahí para encontrar el tiempo en caída a medida que el objeto se mueve desde el punto de liberación hasta la superficie de la Tierra. El signo negativo aparece porque el objeto se mueve opuesto a la dirección radial, o sea, se mueve hacia abajo, ¿verdad? Así que su rapidez es v igual menos dr entre dt. Efectúe la integral numéricamente.
Entonces, ustedes le dicen que V es menos dr entre dt. Por lo tanto, dt es igual a menos dr entre V, ¿verdad? Una ecuación integral, porque lo que uno hace ahora es que uno define la integral a ambos lados de la ecuación. Se evalúa desde un tiempo inicial hasta un tiempo t, y el lado izquierdo, el lado derecho se evalúa desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, delta t es igual a la integral de menos dr sobre la rapidez. Pero la rapidez es una función de r. ¿Verdad? Es esta función que está acá. Se evalúa desde la posición inicial. R inicial corresponde precisamente al radio de la Tierra más h. Y se evalúa hasta el R final. El R final es el momento en el cual el objeto llega a pegar con el suelo, o sea, hace contacto con la superficie de la Tierra. Por lo tanto, R final es justamente igual al radio de la Tierra. Pues R final es igual al radio de la Tierra. Esta integral no es para nada trivial. Esto es menos dr sobre esto que está aquí, o sea, sobre la raíz cuadrada de 2 veces g por la masa de la Tierra por 1 entre r menos 1 entre r t más h. Desde r igual al radio de la Tierra más h hasta r igual al radio de la Tierra. No pierdan el registro sobre con respecto a qué es lo que estamos calculando la integral, ¿verdad? La integral se calcula con respecto a la variable r minúscula. R minúscula es esta y es esta que está acá. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular una integral que tiene una raíz cuadrada abajo y que tiene además una fracción abajo. Es muy posible que esta integral no se pueda resolver analíticamente. Analíticamente significa que ustedes no la puedan contestar con fórmula, ¿verdad? Por eso dice que efectúe la integral numéricamente. Para hacer una integral numéricamente, tenemos que usar un programa especial para calcular integrales, ¿verdad? Puede ser matemática, los que saben programar en Python pueden hacer un programa en Python o en Java para calcular esta integral o en C, ¿verdad? O incluso los que saben algún otro lenguaje de programación lo pueden hacer. Vamos a ver. Sacamos las constantes. Sacamos menos 1 entre raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra. Entonces me queda la integral de dr de la raíz cuadrada de 1 entre r menos 1 entre radio de la Tierra más h. Desde r igual al radio de la Tierra más h hasta r igual al radio de la Tierra. Lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar factor común el radio de la Tierra más h para simplificar esto. Entonces, delta t es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra por raíz cuadrada radio de la Tierra más h hasta r igual al radio de la Tierra de r, raíz cuadrada de 1 entre r menos 1 entre radio de la Tierra más h. Y ahora esto es igual a menos 1 entre raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra por la integral de, ahora, voy a poner
la raíz cuadrada de 1 entre el radio de la Tierra más h. Voy a poner aquí la raíz cuadrada de el radio de la Tierra más h entre r minúscula menos 1 de r, ¿verdad? ¿Vieron qué fue lo que hice ahí? O sea, lo que hice ahí fue hacer una factorización arbitraria que me conviene para este problema. Entonces esto queda como menos la raíz cuadrada del radio de la Tierra más h entre 2g por la masa de la Tierra por la integral, ok, aquí es r igual al radio de la Tierra más h y aquí es r igual al radio de la Tierra, ¿verdad? Por dr entre la raíz cuadrada del radio de la Tierra más h entre r menos 1. Ok, ahora lo que voy a hacer va a ser definir una nueva variable de integración. Vamos a decir que voy a usar una variable u, donde u es igual a r minúscula entre la raíz cuadrada del radio, perdón, r minúscula entre el radio de la Tierra más h. Ustedes se fijan, u tiene que ser entonces una variable sin unidades, una variable adimensional. Y du es igual a dr entre el radio de la Tierra más h. Y por lo tanto, dr es igual a du por el radio de la Tierra más h. Entonces, delta t es menos la raíz cuadrada del radio de la Tierra más h entre 2 veces g por la masa de la Tierra por integral. Entonces, en lugar de poner dr, voy a poner du por el radio de la Tierra más h. Y aquí sería entonces la raíz cuadrada de 1 entre u menos 1, ¿verdad? Ahora, la integral se evalúa desde el u inicial. El u inicial sucede cuando r minúscula es el radio de la Tierra más h. Entonces eso sucede cuando u es igual a 1. Y el u final se evalúa cuando r minúscula es igual al radio de la Tierra. Entonces se evalúa hasta que u es igual a el radio de la Tierra entre el radio de la Tierra más h. Entonces esto es igual a, vamos a ver, menos radio de la Tierra más h a la 3 medios sobre la raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra por la integral de du sobre la raíz cuadrada de 1 entre u menos 1 desde u igual a 1 hasta u igual al radio de la Tierra entre el radio de la Tierra más h. Y ahí vemos si es posible aplicar alguna, alguna fórmula matemática que nos sirva, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que esta integral, así como está, probablemente no se pueda hacer analíticamente. Entonces, tenemos que buscar en un programa cómo, cómo, cómo calcularla. O sea, de hecho, por eso la pregunta dice, calcula numéricamente. Numéricamente quiere decir que usa algún programa especial para calcular. Entonces, lo que voy a hacer va a ser que voy a definir cuánto es este límite de integración superior, ¿verdad? Esto es radio de la Tierra, que es 6,38 por 10 a la 6 metros entre 6,38 por 10 a la 6 metros más h, ¿verdad? Y h nos decían que era 500, ¿no sé? 500 kilómetros.
Sí, entonces es 5 por 10 a la 5 metros. Y esto es, vamos a ver, eso es aproximadamente 0,927. Entonces, el tiempo es menos el radio de la Tierra más h a la 3 medios entre la raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra por la integral desde u igual a 1 hasta u igual aproximadamente 0,927 de u entre la raíz cuadrada de 1 entre u menos 1. ¿Ok? Pues para ese paso que sigue, voy a usar un programa matemático para calcular la respuesta. De hecho, puedo utilizar cualquiera, voy a usar matemática. Voy a usar Wolfram Alpha, si ustedes lo han Profe, usado antes, ¿sí? que sí, yo hace rato intenté poner la integral, o sea, la integral indefinida sí me da, pero cuando le meto estos dos números ya no llega en Wolfram. Vamos a ver. Déjenme revisar nada más. Ven, ahí está. ¿Lo ven? Esa es la integral. Así es que yo había metido la primera, o sea, como la primera parte, o sea, como toda. Es que, o sea, a lo que voy es, esa integral no se puede hacer analíticamente. O sea, ustedes no pueden calcularla de manera indefinida. Para calcularla, solamente se puede hacer usando límites de integración conocidos. Eso quiere decir numéricamente, o sea, numéricamente o sea, es que usted la calcula a la fuerza, o sea, usted calcula usando algún método especial ahí, medio extraño, ¿verdad? Diríamos, el área bajo la curva. Yo no sé cómo lo calcula Wolfram Alpha, ¿verdad? Pero a mí lo que me sirve, lo que me interesa es simplemente conocer que esa integral dio menos 0,533722 aproximadamente, ¿verdad? De ¿Por hecho, qué? profesor, ahí le da a step by step y creo que le sale. Ah, bueno, No, no. no sale. Ah, sí, no, o sea, sí, no. Con la UCR sí uno puede tener el Wolfram Alpha Pro y se le sale, Bueno, ustedes pero pueden usar matemática. Hagan el intento, calcúlenlo ustedes después y vean si se puede hacer analíticamente o no, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo así. O sea, sabemos que el valor de la integral dio eso. Ahora, esto no es la respuesta, ¿verdad? Esto es simplemente cuánto vale la integral. Entonces, vámonos de vuelta a la pizarra, ¿verdad? Voy, un momento. Perdón. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahora yo sé que esto que está acá es igual a menos 0,533722. Ahí, así, ¿verdad? O sea, es un número, simplemente. Eso quiere decir entonces que el tiempo delta t es igual a, pues, vean que este menos se cancela con este menos. Entonces sería el radio de la Tierra más h a la 3 medios entre 2 veces, entre raíz cuadrada de 2g por la masa de la Tierra por
0.533722. Entonces esto es 0.533722 por radio de la Tierra, que es 6.38 por 10 a la 6 metros, más H, que era 5 por 10 a la 5 metros, a la 3 medios, sobre la raíz cuadrada de 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado, 1 kilogramo al cuadrado, por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Y eso da 341 segundos aproximadamente. ¿Qué? O sea que eso es un tiempo grande, ¿verdad? O sea, 341 segundos son 5 minutos, punto 68. O sea que tarda mucho tiempo en caer. Porque es una altura grande, ¿verdad? 500 kilómetros es una altura que puede tener un satélite en órbita o algo así. Ok, vamos a ver. ¿Preguntas, dudas de este procedimiento? ¿Está claro? ¿Puede salir algo así en la evaluación? Difícilmente porque es un cálculo numérico, ¿verdad? Ok. O sea, vamos a ver, no hay, no hay ningún mérito, digamos, en calcularlo numéricamente porque yo en realidad no lo hice a mano. O sea, puse un programa que lo calculara porque es una integral que no se puede hacer analíticamente. Pero en algún momento en sus carreras puede pasar que ustedes tengan que hacer un problema como este, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser en física 1. Por eso fue que la semana pasada no quise hacerlo porque o sea, era muy largo y, y la gracia era hacer la integral numéricamente. Es una integral un poco difícil de resolver, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta o quieren proponer otro ejemplo para hacer? Estamos viendo dudas, ejemplos. ¿No quieren hacer algún problema de fluidos? Que fue lo que vimos la última semana. Profe, ¿no puede ser alguna del módulo de Young? Bueno, ¿cuál del módulo de Young? Entonces, No, es que no tengo ninguna, pero no sé si usted tiene alguna. vamos a ver. También preguntaron algo en el chat, profe. Ah, en el chat mandaron algo.
Sí. Ok. ¿Cuál? En el No, chat de Zoom. en el chat de Zoom, no lo había visto, perdón. Estoy haciendo práctica para el examen, ¿sí? Bueno, ¿cuál problema del módulo de Young? Entonces, Profe, yo creo que el del chat se refería a que se ha hecho alguna el examen de práctica, como el que están ah, haciendo. creo que no. Pongan uno, entonces, pues pónganme uno. Sí, si no, ¿cuál hacemos del módulo de Young? Mm, Vamos a hacer, voy a proponer un problema del libro y si ustedes pues quieren proponerme alguno del examen de práctica, me lo manden. Vamos a hacer este. El 22 dice. Ah, bueno, ya subieron uno. Ok, lo voy a leer. Dice, un cable de acero con 2,2 centímetros cuadrados de área transversal tiene una densidad lineal de masa 2,51 kilogramos entre metro. Considera que 325 metros del cable cuelgan sobre un acantilado vertical. ¿Cuánto se estira este cable debido a su propio peso? Que este problema no fue el que hice la vez pasada, pero se parece mucho. O sea, es lo mismo que hice la vez pasada. Ustedes tienen un cable que está guindando el techo. Y el cable está sosteniendo su propio peso. O sea, es un cable con masa. Es algo que ustedes em, no están acostumbrados a hacer porque casi siempre estamos suponiendo que los cables, ustedes pueden ignorar la masa que tienen. Para este cable nos dicen que tiene una densidad lineal de masa de 2,51 kilogramos entre metro. Entonces, si el alambre mide un largo L, L es igual a 325 metros. Y la densidad lineal, vamos a definirla de la siguiente forma. La densidad lineal es igual a la masa que tiene el alambre por unidad de longitud. Y sabemos que esa densidad lineal es de 2,51 kilogramos entre metro. Entonces, ustedes pueden determinar que la masa del cable es lambda por L. O sea, es 2,51 kilogramos entre metro por 325 metros. O sea, es 815,75 metros. Kilogramos, perdón, kilogramos.
Y sabemos que el módulo de Young para el acero se define como la fuerza entre el área, entre delta L, entre L inicial. En este caso el módulo de Young nos lo dan, es 2 por 10 a la 11 Newton entre metro al cuadrado. Entonces, hay una manera equivocada de resolver este problema. Ustedes pueden pensar que la fuerza es simplemente entonces agarrar el peso del alambre. El área es el área que nos dan, que es de 2.12 centímetros cuadrados. Y podríamos entonces decir que delta L es igual a la fuerza entre el área, entre el módulo de Young, entre el inicial. Y es igual al peso del alambre entre el área, entre el módulo de Young, entre el largo inicial. Pero eso está mal. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué está mal hacer eso? ¿Por qué no puedo tomar la fuerza como el peso del alambre? Porque no es la misma a distintas alturas, digamos. Porque porque a cada altura, ¿verdad? Le corresponde sostener un peso diferente. Por ejemplo, la parte de abajo del alambre no sostiene ningún peso. En cambio, la parte de arriba sostiene todo el peso, todo el peso del alambre, ¿verdad? Ustedes tienen que tomar en cuenta eso. O sea, que no es que todo el alambre se estire igual, sino que se va estirando diferente según sea la altura a la que se encuentra cada pedazo del alambre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pedazo de la cuerda. Esto ya lo he explicado antes, pero lo voy a volver a hacer porque creo que es muy importante. Tomo un pedazo de la cuerda muy delgado. Este, ¿de acuerdo? Entonces, debajo de ese pedazo de cuerda se halla una longitud que yo voy a llamar Y de cuerda. El valor de Y no está determinado porque depende de cuál va a ser el pedazo de cuerda que yo estoy considerando. Pero lo que voy a decir es que este pedazo de cuerda, el que está en color rojo, va a tener un largo de Y, porque es un pedazo de cuerda muy delgado. ¿Ok? De Y. Entonces, el pedazo de cuerda rojo sostiene toda la masa de cuerda que está por debajo de él. Entonces, la masa de cuerda por debajo del pedazo rojo es lambda por Y, pero no es lambda por L, es lambda por Y porque es solamente el pedazo que está por debajo. Entonces, cuando el pedazo de cuerda sostiene a toda la cuerda que está por debajo, ese pedazo de cuerda se estira un poco. O sea, el pedazo de cuerda que ya era delgado se estira una distancia que es muy pequeña, ¿verdad? Es muy pequeña porque es lo que se estira un elemento delgado de la cuerda. Entonces, ese estiramiento lo voy a llamar de delta Y.
porque delta Y significa el estiramiento. Y le pongo una D para enfatizar el hecho de que es un estiramiento muy pequeño, o sea que es infinitesimal. Entonces, la fórmula para el módulo de Young sería gamma igual a la fuerza entre el área entre D delta Y sobre dy. ¿Ok? Es distinta a la fórmula tradicional porque en este caso estamos considerando únicamente un pedazo de cuerda muy delgado. Por lo tanto, escribo, en lugar de delta L pongo D delta Y. Y en lugar de L inicial pongo dy. Y la fuerza es igual a la masa o la gravedad entre el área, entre D delta Y, entre dy. Y la masa es esta, lambda por Y. Entonces esto es lambda por Y por G entre el área, entre D delta Y, entre dy. Entonces, D delta Y entre dy es igual a lambda por G, perdón, a lambda por Y por G entre el área. ¿Ok? Y lo que hacemos es acomodar esto para que me quede una ecuación integral, muy parecido al problema que hicimos antes, ¿verdad? Yo tengo que D delta Y es igual a lambda por Y por G entre A de Y. Vean, esta Y es esta misma Y de acá. O sea, la Y es toda la más, todo el largo de la cuerda que está por debajo del elemento que yo estoy considerando. Por lo tanto, esta ecuación yo la puedo integrar, ¿verdad? ¿Por qué la puedo integrar? Porque tengo un dy y tengo un integrando que depende de la variable y. Aquí está. No es simplemente multiplicar, es que hay que integrar. Entonces, el lado izquierdo, la integral del lado izquierdo se convierte en todo el delta y que se estira toda la cuerda. Mientras que el lado derecho se convierte en una integral lambda por y por g entre a de y. E integramos para toda la cuerda. La cuerda empieza cuando y es igual a 0 y termina cuando y es igual a L. Entonces los límites de integración serían y igual a L y y igual a 0. Entonces, delta y es la integral desde y igual a 0 hasta y igual a L por lambda por y por g entre a y y. Saco las constantes que son lambda, g y a. Entonces esto es lambda por g Profe, de a, voy por la integral de y, desde y igual 0 hasta y igual L, ¿sí? uno no podría poner como desde y igual L hasta y igual 0, o cómo es que usted define esos límites. Si usted lo hace así, entonces le da negativo. Porque usted está invirtiendo el orden de integración, ¿verdad? ¿Cómo sé, cómo sé que tiene que ir de esta forma y no de la otra? Porque yo estoy definiendo la variable y como una cantidad positiva. O sea, es el largo de la masa de la cuerda que está por debajo del elemento rojo. Pues tiene que empezar cuando y es igual a 0 y terminar cuando y es igual a L mayúscula. Si yo empiezo cuando y es igual a L mayúscula y termino cuando y es igual a 0, entonces estaré trabajando con una variable y que es en realidad negativa. Lo cual, digamos, eh, matemáticamente no es muy problemático, pero físicamente sí, porque está diciendo que una distancia es negativa cuando en realidad lo que yo estoy interesado es en que sea positiva, ¿verdad? Si usted lo hace y le da negativo, usted
usted puede deducir por qué fue que dio negativo. Simplemente le mete un menos y ya está. Pero bueno, lo estoy haciendo de esta manera para que me dé positivo. Cuando yo calculo entonces delta Y es lambda por G entre A por, entonces, por la integral de Y, desde Y igual 0 hasta Y igual L, lambda por G entre A por Y al cuadrado entre 2, desde Y igual 0 hasta Y igual L, y esto es lambda por G entre A por largo al cuadrado entre 2. Si ustedes no hubieran hecho la integral, entonces no hubieran sacado este 2. De hecho, quizás ustedes se han dado, tal vez los que hicieron el problema de la forma equivocada, se dieron cuenta de que la respuesta correcta es la mitad de la que ustedes calcularon, ¿verdad? Eso pasa porque ese número 2 que está ahí, solamente lo podemos encontrar haciendo la integral, ¿verdad? Entonces, delta Y es lambda. Lambda es la densidad, que es entonces 2.51 kilogramos entre metro por G, la gravedad, 9,8 metros entre segundo al cuadrado, por L al cuadrado. L es el largo de la cuerda, entonces es 325 metros al cuadrado. Entre el área A, que es 2.12 centímetros. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, vamos a convertirlo a metros. 2.12 centímetros al cuadrado por 1 metro entre 100 metros, entre 100 centímetros, perdón, al cuadrado es 2.12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pues sería 2.12 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado por 2. Esto nos tiene que dar entonces una respuesta en metros. Ah, no, un momento. Déjenme revisar nada más. Ay, me olvidé del módulo de Young. El módulo de Young debería ir dividiendo entre todo. Ajá. Entonces aquí va el módulo de Young, va el módulo de Young, el módulo de Young. Y el módulo de Young era 2 por 10 a la 11. 2 por 10 a la 11 Newton entre metro al cuadrado. Ahí está, ahora sí. Nos va a dar en metros, pero la respuesta lo pide en milímetros. Entonces hay que calcularlo primero y luego lo pasamos a metros, a milímetros, perdón. Entonces esto sería 2.51 por 9,8 por 25 al cuadrado entre 2.12 por 10 a la menos 4 por 2 por 2 por 10 a la 11 3.06 por 10 a la menos 6 metros. O sea, 3.06 por 10 a la menos 3 milímetros. Es una pregunta que es muy importante entender por qué se resuelve de la manera en que la estamos resolviendo. O sea, de dónde surge la necesidad de resolverla con una integral. Bueno, la integral hace falta hacerla porque la fuerza que está aplicando sobre la cuerda es el propio peso de la cuerda. Y el peso no está distribuido de la misma forma
a lo largo del volumen de la cuerda. Entonces hay que ir considerando las variaciones que hay a lo largo de la cuerda sobre la fuerza aplicada. Profe, y entonces siempre que nos pregunten como algo sobre el mismo peso, digamos, la fuerza que ejerce el peso es integrando. Eso pasa cuando es un cuerpo que no es una partícula puntual, ¿verdad? La cuerda no es puntual porque sabemos que tiene cierto largo. Si la pregunta hubiera sido cuánto se estira una partícula puntual de su propio peso, la respuesta es cero, porque si la partícula es puntual, eso quiere decir que todo el peso está concentrado sobre un punto, ¿verdad? Y como tiene un tamaño que es puntual, no se estira. Pero si es, por ejemplo, una cuerda o si fuera cualquier otro objeto que tiene un tamaño, o sea, que tiene unas dimensiones que ustedes pueden conocer, ¿verdad? Una cuerda, cualquier otro objeto, entonces sí probablemente hay que tomar en cuenta la forma en que el peso está distribuido para plantear la integral. Profe, si la cuerda hubiera estado horizontal, se podría pensar que el peso está distribuido uniformemente, solo por estar horizontalmente. Si la cuerda fuera horizontal, sería un problema un poco más complicado que este. Porque si fuera horizontal, entonces la cuerda habría que verla de esta forma. Si la cuerda es horizontal, entonces eso quiere decir que la cuerda se va a estirar, pero en esta dirección, ¿verdad? Entonces, ya no va a ser una cuerda con forma circular, sino que va a ser una cuerda con forma ovalada, ¿verdad? Porque se estira en esa dirección. Y entonces lo que tendríamos que hacer en un caso como este es partir la cuerda en un montón de pedazos rectangulares. O sea, que usted agarra un pedazo así de la cuerda, muy delgado, y dice, ok, este rectángulo de cuerda tiene entonces un ancho de Y, digamos, un ancho de Y, ¿verdad? Y este pedazo de cuerda está sosteniendo a toda la cuerda que está por debajo, a todo esto. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿cómo hace usted para calcular la masa que está por debajo? Porque no es un pedazo rectangular de cuerda, es un pedazo que es un segmento de cilindro, ¿verdad? Sería todo esto que está acá. Entonces, este problema es mucho más complicado. O sea, no se puede plantear simplemente así porque sí, hay que ver de qué forma se trata porque habrá que hacer alguna integral muy complicada para resolverlo, ¿verdad? Y además, toma en cuenta el hecho de que el ancho de este rectángulo, ¿verdad? Digamos, esta distancia que estoy marcando va a depender de qué tan grande sea la Y, pero no es proporcional a Y, ¿verdad? Porque es un círculo. Entonces, quiere decir que va a ir aumentando, pero luego va a ir bajando o disminuyendo en función del valor de Y. Entonces, o sea, sería más complicado, ¿verdad? Lo más sencillo, por supuesto, es considerar que la cuerda no se va a estirar. Sobre todo si la cuerda es muy delgada, ¿verdad? No va a tener un estiramiento apreciable, pero el problema se puede plantear. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿verdad? Ok, sí, gracias. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta o algún otro ejemplo que quieran hacer? O hacemos otro problema de los que tengo acá. Bueno, yo quería hacer el 22, dice.
Cuando el agua se congela, se expande aproximadamente 9%. ¿Qué aumento de presión se presenta dentro del monobloc de su automóvil si el agua se congela? El módulo volumétrico del hielo es 2 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado. Entonces, esta es una pregunta de módulo volumétrico, ¿verdad? El módulo volumétrico es muy parecido al módulo de Young, pero tiene una definición diferente. El módulo volumétrico es una cantidad que nosotros representamos con la letra B y no con la letra gamma, ¿verdad? Y corresponde a la fuerza aplicada entre el área, entre el cambio en el volumen con respecto al volumen inicial. Entonces, el monobloc supongo que es alguna parte del carro, no es importante saber qué es, ¿verdad? Pero nos dicen que el agua, el hielo, perdón, se expande a un 9%. Vean que en esta pregunta no nos dicen cuál es el volumen inicial del hielo. Tampoco nos dicen cuál es el cambio en el volumen, pero lo que nos dicen es que el hielo se expande un 9%. Entonces, esa información lo que significa es que el cambio de volumen con respecto al volumen inicial es igual al 9%. Claro, el 9% se puede tratar como si fuera una cantidad con unidades. Pero el porcentaje, un porcentaje, en cierta forma, se puede considerar que se comporta como una cantidad con unidades. Realmente deberíamos decir que delta V entre V inicial es igual a 0.09. ¿Ok? Porque estamos representando la expansión no como un porcentaje, sino como una fracción, que es lo correcto, sería 0.09. Sabemos que el módulo volumétrico del agua es 2 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado, ¿verdad? Pero algo muy importante es que esto que está acá no es la presión, ¿ok? A pesar de que el módulo volumétrico o el módulo de Young o el módulo de corte son cantidades que tienen unidades de newton entre metro al cuadrado, hay que recordar que esas cantidades no son presiones, sino que son propiedades intrínsecas de la sustancia. En este caso nos dicen que el módulo volumétrico del hielo es 2 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado. Entonces, ¿qué es la presión? La presión, como hemos definido en el capítulo de fluidos, se define como la fuerza aplicada sobre unidad de área. En ese caso, entonces, lo que quiere decir es que el módulo volumétrico es igual a la presión entre el cambio de volumen. Y por lo tanto, la presión es igual al módulo volumétrico por el cambio de volumen entre el volumen inicial. O sea, es 2 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado por 0.09. Entonces, las unidades son newton entre metro al cuadrado, pero como es una presión, podemos representarla más apropiadamente como pascal. Esto es 1.8 por 10 a la 8 pascales. Ahí sí. 1.8 por 10 a la 8 pascales. ¿Ok? Profe, pero Sí. digamos, ahí el módulo volumétrico no es negativo, digamos, ahí no hay un negativo que nos saltamos. Sí, es cierto, va con un negativo. La fórmula de hecho es así, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el agua, vamos a ver cómo es, el agua se congela. Se expande. Ah, sí.
Bueno, el, el módulo volumétrico se pone con un negativo porque generalmente las sustancias tienden tienden a contraerse cuando se les aplica una fuerza, ¿verdad? Pero el hielo corresponde a una excepción, porque el hielo, en lugar de contraerse, o sea, en lugar de hacerse más pequeño, se hace más grande. De hecho, cuando ustedes hacen el experimento de congelar una cantidad de agua, se dan cuenta que el hielo que aparece tiene un volumen más grande que el agua líquida que había antes. Entonces, más bien lo que está sucediendo es que el hielo está aplicando una presión, pero hacia afuera. O sea, podríamos continuar con un menos, ¿verdad? Tenemos un negativo, nos daría negativa la respuesta, pero al fin y al cabo lo que estamos calculando es una magnitud, entonces podemos simplemente decir que la presión es 1.8 por 10 a la 8 pascales. O sea, el negativo es simplemente como para decir si la presión se aplica hacia afuera o hacia adentro. Lo que importa en ese caso es la magnitud, pero tiene razón, es una buena observación que acaba de hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro ejemplo? ¿Puede ser algo de fluidos? Vamos a ver. Hay un ejemplo muy interesante que me gustaría verlo, de fluidos. Considere una piscina de altura H mayúscula y ancho W, esta de acá. Entonces, vamos a imaginarnos que hay una piscina y que hay una pared acá. Que ustedes tienen esta pared, ¿verdad? Y aquí hay agua. Entonces, todo esto está lleno de agua. Todo está lleno de agua. Entonces, esto mide W y esto mide H. Entonces, la pregunta es, determine la fuerza que ejerce el agua sobre la pared de la piscina. O sea, el agua, por el hecho de estar ahí, ejerce una fuerza hacia la pared. Lo que pasa es que esa fuerza no está concentrada en un único lugar. Esa fuerza está distribuida a lo largo de toda la superficie de la pared, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podríamos calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la pared? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos?
Ya. Profe, ¿no habría como que definir la presión como en esa área entre La presión, la ¿verdad? altura y el ancho? Ajá. Ok. Recuerden que la presión dentro de un líquido se puede calcular con una fórmula muy sencilla. Entonces, digamos que yo estoy considerando un punto dentro del agua. Ese punto, perdón, ese punto, ese punto en particular se encuentra a una profundidad que yo voy a llamar H minúscula. ¿Ok? Vamos a llamarlo el punto P. Entonces, ¿cuál es la presión en P? Pues la presión tenía dos partes, ¿verdad? La presión se calcula como la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Profe, ¿Sí? con respecto a eso yo tenía una duda, digamos, si no nos indican lo contrario, nosotros asumimos que también se toma en cuenta la presión atmosférica, ¿verdad? A menos que nos digan como solo la fuerza del agua o algo así. Sí, es correcto. Hay que considerar siempre, digamos, el caso más general, ¿verdad? La atmosférica y la hidrostática. La atmosférica, nosotros hemos dicho que era 1.01 por 10 a la 5 pascales. Tiene ese valor a menos que digan lo contrario, ¿verdad? Recuerden que la presión atmosférica puede variar con la altitud, pero generalmente tomaremos el valor que asume a nivel del agua. Pero la presión hidrostática no es constante. De hecho, la presión hidrostática depende de la profundidad. En este caso se calcula como la densidad del agua, que es una constante, ¿verdad? Por la gravedad, por la profundidad H. Entonces, la presión sobre el punto P se calcula con la profundidad. Depende de la profundidad. Entonces, nosotros sabemos que la presión se define como la fuerza entre el área, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos pensar que en este caso la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Pero no, no es así. ¿Por qué no? Porque a ¿Por qué mayor no profundidad, podemos? mayor presión. ¿Cómo? A mayor profundidad, mayor presión. Digamos, va variando. Va variando, ¿verdad? Esa es la clave, la presión va variando. Entonces, esta fórmula deberíamos escribirla más bien como una derivada, casi. O sea, ponemos que la presión es igual a la razón entre el cambio en la fuerza con respecto al cambio en el área. Y entonces, la fuerza es igual a la presión por el área, un cambio de área pequeño de A. Yo puedo integrar y me queda entonces que la fuerza es igual a la integral de la presión con respecto al área. Pero entonces aquí la cuestión es, ¿de qué forma puedo yo plantear esta integral? O sea, ¿cómo hace uno para integrar la presión con respecto al área? Bueno, recordemos que la presión es la atmosférica más la hidrostática. O sea, es la atmosférica más ρ GH, ¿verdad? Entonces, la fuerza es igual a la integral de la presión atmosférica más ρ GH de A. Yo puedo separar esto, ¿verdad? Yo puedo ponerlo como la integral de la presión atmosférica de A más la integral de ρ GH de A. Y como la presión atmosférica es una constante, la puedo sacar de la integral y me queda que es la atmosférica por dA
más la integral de rho GH de A. Y entonces esto sería igual a la atmosférica por el área más la integral de rho GH de A, ¿verdad? Ok. Pero hay un problema. Arriba de la piscina lo que hay es aire, ¿verdad? ¿Y qué hay o qué se encuentra al lado derecho de la piscina? Del lado derecho de la piscina podría haber tierra, podría haber cemento, ¿verdad? Podría haber un montón de cosas. Vamos a suponer que del lado derecho de la piscina también hay aire. O sea, es como si fuera un tanque, ¿verdad? Si fuera una superficie que está expuesta al aire. Por lo tanto, en el lado exterior de la pared existe otra fuerza. Esta fuerza la está ejerciendo el aire que está afuera. La fuerza del aire, en este caso, sí es igual a la presión atmosférica por el área, porque la presión que la está ejerciendo es la atmosférica. En cambio, la fuerza del agua es la atmosférica por el área más la integral de rho GH de A. ¿Ok? En ese caso, uno podría decir entonces que la presión, que la fuerza total o la fuerza neta es solamente la integral de rho GH de A, porque eso sería restándole la fuerza que ejerce el aire que está por afuera, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta, así como la planteé, no era la fuerza total, sino que era la fuerza que ejerce el agua. Entonces, técnicamente sería rho GH de A más la presión atmosférica por el área. Ok, vamos a calcular primero este término de acá, para ver cómo lo podemos encontrar. Entonces, una forma de hacerlo es separando la pared en tiritas delgadas. Entonces, yo voy a agarrar esta tirita de acá. Es una tirita muy delgada. Que tiene un ancho W, pero que tiene un grosor que yo voy a llamar de H minúscula. Entonces, ¿cuál es el área de esa tirita? El área de esa tirita es W por DH, ¿verdad? Entonces, la fuerza total sería la integral de rho por G por H por W de H. Ahora sí, me queda una integral que depende de H. H aparece como la variable de integración y aparece también como una variable que está en el integrante. Recuerden que H minúscula es la profundidad a la cual estoy midiendo la presión. En este caso, la H minúscula no es realmente un parámetro en este problema. H minúscula es simplemente una variable que yo estoy utilizando para hacer mis cálculos. H se evalúa entre dos extremos. Al puro principio, H era 0, porque es cuando yo mido la presión a una profundidad que se encuentra justamente por debajo de la superficie. Pero al puro final, H llega a ser igual a H mayúscula. ¿Ok? Entonces, H está definida entre H igual 0 y H igual H mayúscula. Entonces, la integral va desde H igual 0 hasta H igual
H mayúscula. Entonces esto es igual a rho por G por W por la integral de H de H desde H igual 0 hasta H igual a H mayúscula. Y esto es rho por G por W por H al cuadrado entre 2 desde H igual 0 hasta H igual a H mayúscula. Y esto es igual a rho por G por W por H mayúscula al cuadrado entre 2. Yo no di valores para la H mayúscula, entonces vamos a dejarla como una respuesta algebraica. Pero lo importante es que esta respuesta no depende de H minúscula, solo depende de H mayúscula. Eso es muy importante. H mayúscula es el límite de integración, mientras que H minúscula es la variable de integración. Yo no puedo dejar mi respuesta en términos de la variable de integración, porque la variable de integración realmente no existe. Lo que existe son los límites de integración, en este caso es H mayúscula y 0. Profe, Ajá. porque es que ahí después ya habíamos quitado lo de la presión atmosférica por el área. Es que, no, o sea, no lo quité, lo estoy apartando para concentrarme en este cálculo, nada más. Entonces, la fuerza del agua, ahora sí, la fuerza del agua es la atmosférica por el área más esto que acabo de calcular, que es rho por G por W por H al cuadrado entre 2. O sea, es la atmosférica por W por H mayúscula más rho G W H al cuadrado entre 2. Porque esto que está aquí es el área. ¿Ok? Pero esto es distinto, ¿verdad? A la fuerza total. Porque la fuerza total, para calcularla, hay que restarle la fuerza que ejerce el aire que está afuera. La total sería solamente rho G por W por H al cuadrado entre 2. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ok, una compañera me está mandando otra pregunta. Vamos a hacerla rápidamente. Voy a ok. Isabel está en la clase. Sí, aquí estoy. Ok, le importaría mandar la foto al chat del grupo, por favor. Sí, ya voy. Gracias. Dice la pregunta. Un bloque de madera de 300 gramos y densidad de 0.75 gramos en 3 centímetros cúbicos está flotando en la superficie de un líquido de densidad 1.1 gramo en centímetro cúbico. ¿Qué masa de plomo debe ser añadida al bloque como mínimo para que el conjunto plomo-madera se hunda? Entonces,
nosotros queremos que suceda lo siguiente. Tenemos un recipiente con agua, un recipiente no, pero veamos que es un recipiente con agua. Y entonces hay un cubo de madera que está flotando, ¿verdad? La madera flota, o sea, cuando usted pone un objeto de madera sobre el agua, se hunde una parte, pero otra parte queda sobre el agua, ¿verdad? Entonces, lo que dicen es que usted quiere añadir una masa de plomo encima de la cubo de madera. El plomo es un sólido muy denso que se hunde. Entonces, lo que va a pasar después es que vamos a tener el recipiente con agua, ¿verdad? Tendremos la madera sumergida y encima de la madera voy a tener una masa de plomo. ¿Lo ven? Entonces, la madera y el plomo estarán colocados de manera tal que justamente el volumen de madera y de plomo va a estar completamente debajo del agua. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el conjunto madera y plomo? Bueno, para empezar, tenemos que considerar el peso de la madera hacia abajo. Entonces ponemos MDG. MD es masa de madera. Ahora vamos a calcular cuánta masa es. Ah, no, ahí está, son 500 gramos. Pero también está la masa de plomo. Lo voy a llamar MPG. ¿Ok? La masa de plomo no sé cuánto es. Y por último, tengo la fuerza boyante hacia arriba. La fuerza boyante va a ser igual a la densidad del agua por el volumen total por G. Yo sé que yo les había dicho que se usa el volumen sumergido, pero en este problema estamos exigiendo que el volumen sumergido sea igual al volumen total, ¿verdad? Entonces, a la hora de aplicar sumatoria de fuerzas en Y e igualar a 0, tenemos que la fuerza boyante menos la masa de la madera por la gravedad menos la masa de plomo por la gravedad es igual a 0. Ok, vamos a ver. En primer lugar, sabemos que la masa de la madera es 300 gramos. O sea, bueno, dejémoslo en gramos, no importa, 300 gramos. La masa de plomo no sabemos cuánto es. La fuerza boyante es la densidad del agua por el volumen total por la gravedad. Y la densidad del agua es igual a... Ah, no, mentira, no es agua, es líquido. Un líquido, un líquido. Entonces aquí vamos a usar, en lugar de agua, líquido. La densidad de líquido, ahí está, la densidad de líquido es 1.1 gramos entre centímetro cúbico. Pero el volumen total no lo conozco. Ahora, yo sé que el volumen total tiene que ser igual al volumen de la madera más el volumen del plomo. Entonces tengo que calcularlos por aparte. En primer lugar, el volumen de la madera se puede calcular a partir de la masa de la madera y a partir de la densidad de la madera. Yo sé que el volumen tiene que ser igual a la masa de la madera mira, aquí yo puse MD, pongamos MM, para que no sea
cuando se conjuntan. Pongamos en la masa de la madera, masa de la madera. Será la masa de la madera entre la densidad de la madera. Entonces son 300 gramos entre 0.75 gramos entre centímetro cúbico. No importa que uses esas unidades, al final va a ser consistente. Entonces esto es igual a 300 entre 0.75 son 400 centímetros cúbicos de madera. El volumen del plomo es igual a la masa de plomo entre la densidad del plomo. Y la densidad del plomo es de 11.3 gramos entre centímetro cúbico. Lo que pasa es que yo no sé cuánto vale la masa del plomo. De hecho, me quedo con una ecuación que depende de la masa del plomo en dos lugares diferentes. Entonces, esta ecuación que está acá se convierte en fuerza boyante, que es densidad de líquido por volumen total por gravedad menos la masa de la madera, pongamos MM en lugar de MD, MM, menos la masa de plomo por la gravedad igual a 0. Aquí afortunadamente puedo cancelar las gravedades, ¿verdad? Después, esto es la densidad de líquido por volumen total, que es igual al volumen de la madera, yo lo calculé, que sé que es igual a 400 centímetros cúbicos, más el volumen de plomo. El volumen de plomo es la masa de plomo entre la densidad de plomo, menos la masa de la madera, menos la masa de plomo igual a 0. Entonces me queda una ecuación que depende de la masa de plomo en dos lugares diferentes. Tengo que despejar la masa de plomo usando esta ecuación. Esto es la densidad de líquido por volumen de la madera más la densidad de líquido entre la densidad de plomo por la masa de plomo menos la masa de la madera menos la masa de plomo igual a 0. Vamos a ver, vamos a continuar esta ecuación en la siguiente pizarra. La densidad de líquido por el volumen de la madera más la densidad de líquido entre la densidad del plomo por la masa de plomo menos la masa de la madera menos la masa de plomo igual a 0, ¿verdad? La ecuación que teníamos antes. Entonces, la masa de plomo por 1 menos la densidad de líquido entre la densidad de plomo es igual a la densidad de líquido por el volumen de la madera menos la masa de la madera. Y entonces la masa de plomo es la densidad de líquido por el volumen de la madera menos la masa de la madera entre 1 menos la densidad de líquido entre la densidad de plomo. Entonces, esto debería ser igual a, vamos a ver, la densidad de líquido es 1.1 gramos entre centímetro cúbico. Volumen de la madera lo calculé como 400 centímetros cúbicos. La masa de la madera son 300 gramos. Entre 1 menos la densidad de líquido, que es 1.1 gramos entre centímetro cúbico, entre la densidad de plomo, que son 11.3 gramos entre centímetro cúbico. Cuando calculamos esto, nos va a quedar una masa que está en gramos, porque se cancelan estas unidades, se cancelan centímetros cúbicos y me queda solamente los gramos. Entonces, la masa de plomo
debería ser igual a 155 gramos. ¿Ok? 155 gramos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay más dudas, debemos sacar hasta aquí. ¿Sí? En sí, digamos, es que ambos tienen que quedar hundidos. Digamos, no podría como quedar la masita de plomo afuera, entonces. No, es que la pregunta dice, ¿verdad? La pregunta dice, ¿qué masa de plomo debe ser añadida al bloque como mínimo para que el conjunto plomo-madera se sumerja? O sea, no dice para que la madera se sumerja. Lo que dice es el conjunto plomo-madera. Esa es la clave. Por ejemplo, si usted calcula solamente cuánto plomo se ocupa para hundir la madera, pero sin hundir el plomo, son 140 gramos. Pero para hundir el plomo y hundir además a pero para hundir la madera y hundir además el plomo, necesita 155, o sea, un poquito más. Ok, está bien. Listo, gracias. Ok, bueno, entonces dejémoslo hasta acá. Si tuvieran dudas, podemos unirnos mañana, que es el día de consulta, o si no, hasta el jueves. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Profe, el jueves sí tenemos clases. Déjenme revisar, espera.